Buenas noches, bienvenidos a Algo que Contar. Mi invitada de esta noche es una mujer valiente que trascendió los demonios más oscuros, los de la dictadura militar, los del poder utilizado para el mal, los de no saber quién era ella en realidad, hasta después de mucho tiempo. Hoy, abrazada a la verdad, trabaja para sostener la memoria y los derechos humanos de nuestro país. Acompáñame a conocerla un poco más, a desandar su historia. Bienvenida, Victoria Montenegro, a Algo que Contar. Buenas noches. Hola, ¿cómo Qué lindo estás? que estés acá. Gracias. Un placerazo, Victoria. Igualmente. No me acuerdo cuándo nos conocimos, pero fue hace años, mucho tiempo, sí. en épocas de noticias muy fuertes para tu vida. Yo trabajaba como cronista y tu historia me impactó, bueno, ¿a quién no? Desde aquellos primeros tiempos. Hace algunos años ya. Victoria, ¿por qué elegiste esta foto? Bueno, porque Estela y las abuelas en mi vida significan muchísimo, ¿no? Me La imagino. posibilidad de ser, primero de salir de esa historia tan tremenda, tan difícil y poder construir mi vida desde la verdad, ¿no? Y todo el amor y la paciencia que las abuelas me tuvieron durante muchos años también me permitió convertirme en la mujer que soy hoy. Y justamente las abuelas tuvieron mucho que ver en que vos pudieras descubrir quién eras realmente. Y seguramente tengas muy guardado, como casi impreso, ese momento en el que te dijeron quién sos, que no eras María Sol, que eras Victoria. ¿Recordás cuál fue? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo fue tu reacción? Sí, vos sabés que mi causa se da en dos momentos, ¿no? Todo, digamos, la mayor parte de mi vida negando que esto fuera cierto, hasta que detienen a mi apropiador por primera vez y ahí me confirman que yo no soy María Sol. Entonces, en el juzgado la primera vez, a fines del 97, me entero que no soy su hija biológica. Pero en ese momento no importaba, porque lo único importante era que papá no fuera preso, ¿no? Y después, bueno, pasan los años y en el año 2000 me confirman que el banco genético había encontrado al grupo biológico, ¿no? Que soy Victoria, me lo dice la secretaria del juez. En realidad creo que era la secretaria del secretario del juez, porque yo ya me había peleado con todo el juzgado, me negaba tremendamente, me había peleado con todos, no quedaba nadie que me pudiera hablar. Y bueno, y ella me lo notifica y sí, claro, lo tengo tengo muy grabado ese día, era agosto, llovía, hacía mucho frío, para mí fue uno de los días más tristes de mi vida, porque imagínate, era la confirmación de que yo tenía en mi sangre todo lo que yo había odiado toda la vida. Por un lado, la condena a mi papá. Y por otro lado, la confirmación yo siempre, cuando me preguntan, sobre todo en las escuelas, los chicos, ¿qué es lo que sentí? La sensación es de tener la sangre sucia. Me acuerdo que temblaba mucho, lloraba, pero no lloraba por mi historia, por mis papás. Lloraba por sentir que esa suciedad que significaba la subversión, yo la tenía en la sangre. Y por tu relato desprendo que no sabías que no eras hija biológica de tus apropiadores, ni siquiera te concedieron ese atisbo de verdad, ¿no? Aunque más no fuera, bueno, no sos hija biológica nuestra. Y que además creciste odiando tus orígenes, te ideologizaron también para odiar a quienes te amaban. Sí, todo lo que sos. Vos sabés que yo nunca tuve dudas de que era hija biológica de Tetzlaff, de Germán Tetzlaff y de María del Carmen. Pero yo siempre le preguntaba a mi apropiadora, a mi mamá en mi infancia, si yo no había nacido a la madrugada. Yo siempre tuve la sensación de haber nacido a la madrugada. Entonces Mari me decía, no, vos naciste el 28 de mayo, en pleno desfile militar. Papá pasaba al frente de su tropa, ¿no? Con la bandera. Entonces cuando papá pasa, los tanques, los caballos, tu papá, rompo bolsa. Entonces papá sale de la formación, nada, te abraza. Entonces vos imagínate, ser chiquita. Te hicieron una novela, épica sí, con tremenda. tu llegada al mundo. Feliz de haber nacido entre pompas. Con mi papá. Pero algo no me cerraba, algo no me cerraba. Y vos sabés que cuando me notifican, me dan el resultado del banco genético, que es un libro enorme, yo no leía nada, yo no creía nada, y le digo, ¿a qué hora se supone que nací? Y Rosario me dice, mira, no tengo el horario, pero tu familia dice que naciste a la madrugada. Y eso para mí fue una daga, prueba, ¿no? Como un... Sí, pero era la prueba de que claro. era verdad, era la prueba de que era cierto.
Y sabemos que tu padre, Roque, fue arrojado en los vuelos de la muerte. ¿Y de tu mamá pudiste saber algo más luego de su secuestro? No, 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 no. En realidad, vos me preguntabas recién si en algún momento me habían dicho la verdad. No, pero al momento sí de que la justicia confirma que soy Victoria, Germán me confiesa que él fue el jefe de nuestro operativo, pero me dice que mis papás mueren esa noche, ¿no? Que en el operativo habían abatido al enemigo. Entonces mi idea era que mis papás estaban en algún cementerio cerca de la que era nuestra casa en William Morris, nunca los vuelos de la muerte. Y vos sabés que eso a mí me daba mucha paz, digamos, saber que mis papás, que hubo un operativo, también en la construcción de los dos demonios, ¿no? Entonces yo decía, mis papás eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, mi papá era un coronel del ejército, hubo un enfrentamiento, quedé huérfana, me criaron con amor. Pero haber encontrado los restos de papá fue en el momento tremendamente doloroso, porque a mí me daba paz saber que mis papás habían muerto en el enfrentamiento. Pero ¿Paz por qué? porque no habían abatido sufrieron, porque no sufrieron. Entonces entraron y fue todo rápido. Yo decía, bueno, ya está. Ahora, el tormento para mí no era una opción. De hecho, cuando el equipo forense, Maco, que es un ser humano increíble, como toda la gente que trabaja en el equipo forense, cuando me llaman para notificarme, yo me acuerdo que decía, no puede ser, están equivocados porque mi papá murió. Y aparte, le digo, mi papá me dijo que mis papás murieron, y me mira y me dice, Vicky, te mintió toda la vida, ¿por qué no te iba a mentir también en esto? Pero vos fíjate cómo, aún asumiendo tu identidad, te cuesta identificar o ir rompiendo esa cadena de mentiras. Sin duda. Cuando vos quisiste tanto. Bueno, encuentro a Toti, que fue muy difícil porque además cuando yo encuentro a Toti, a mi papá, cuando Leaf encuentra a mi papá, mi nene mayor en ese tiempo tenía la edad de mi papá. Entonces vos te encontrás con huesos grandes, mi nene es grande, ya va a cumplir 30 años mi nene, y es tu papá, pero es en el cuerpo de tu hijo, ¿entendés? Lo podés de alguien vivir. Que vos considerabas una criatura. Claro, tu nene. 20 años. 20 años, aparte los padres cuando somos padres siempre van a ser chiquitos. Por eso. Y eso movilizó mucho, ¿no? Pero bueno, mamá todavía no encontré a mi mamá y obviamente la sigo buscando. ¿Y tus apropiadores cómo te criaron? ¿Te trataban bien? ¿Sentiste, no sé si llamarlo amor, me confunde un poco, ¿no? Porque el amor jamás podría partir de una mentira tan grande ni de tanta crueldad, pero bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿vos te sentías amada, contenida? Mira, yo crecí en una, bueno, obviamente mi apropiador era jefe de inteligencia del ejército, jefe también de un centro clandestino, digamos, estaba a cargo de la inteligencia de un centro clandestino, era una persona muy particular. Para que más o menos te lo imagines, ¿no? Medía 2 metros, pesaba 150 kilos, era gigante. Y yo crecí digamos, en un hogar donde estaba muy naturalizada la violencia y el maltrato, ¿no? De mi apropiadora hacia mi apropiadora, de mi apropiadora hacia nosotras, hacia mi hermana y hacia mí. Porque también tuviste una hermana apropiada. Tengo una hermana más grande que no es hija de desaparecidos, pero que no es hija biológica del matrimonio Tetzlaff. ¿Y fue adoptada en términos legales? No, fue inscripta, bueno, como tantos niños, ¿no? Esa práctica de comprar niños. Y mi hermana es más grande que yo, tiene 10 años más que yo. Y mucha violencia, ¿no? Muy naturalizada. La violencia que Germán impartía sobre Mari, después la recibíamos mi hermana y yo, donde un 8 te podía dejar en cama una semana. Digo, las notas, claro, vos te sacabas una mala nota, un 8 podía ser una mala nota y podía venir una cadena de... ¿Les pegaban? No mi apropiador, sí mi apropiadora, sí mucho. En el caso de mi apropiador, con mucha claridad con respecto a la importancia de formarme, muy atento a que yo no escuchara determinada música. Para que te des una idea, yo no podía usar ropa roja. No, me tenían prohibido usar ropa roja. Además, dentro de lo atípico de tu historia, generalmente otros hijos apropiados, sus apropiadores no tuvieron injerencia directa en el secuestro de sus padres. En tu caso, tu apropiador participó activamente del secuestro de tu papá y de tu mamá, lo cual vuelve todo mucho más macabro aún de lo que ya es en sí mismo. Sí, y del mío también, ¿no? Porque ahí después de que él me confiesa que es el jefe de nuestro operativo, mi apropiadora me cuenta todos los detalles, ¿no? De que él esa noche le habla del operativo
ella le habla de un bebé, de un varón. Supuestamente él se queda impactado conmigo porque tenía 13 días, ¿no? Yo estaba en un Moisés y me sangraban los oídos y no parpadeaba. Entonces, aparentemente la imagen que él tiene es que yo estaba muerta. Me sacan y después él le va contando del bebé a ella, ¿no? Que el bebé estaba bien, que el bebé iba creciendo, hasta que me retiran de la Brigada Femenina de San Martín en mayo del 76, donde Horacio Sella, que era el comisario, es el padrino de María Sol, de mí antes. Y ahí nos cuidaban unas monjas de una congregación de Morón, que de hecho cuando me retiran de la comisaría funcionaba como comisaría, y en uno de los salones estábamos los bebés, que éramos varios. Todos hijos de detenidos ilegales. Sí. Y ahí Mari me cuenta que la monja de hecho le dice, primero me confiesa que ella va a buscar un bebé, un varón, no a mí, porque ya tenían a mi hermana. Entonces ella le dice que al comisario que está equivocado, que ellos van a buscar un varón, y el comisario le dice, no, la que quiere Tetzlaff es una nena. Y después cuando llegan a la oficina, Mari me dice que la monjita, que nos tenía todos muy limpitos, solo que estábamos pelados de estar apoyados en la cuna. La monjita cuando los ve le dice, si no quieren un varón rubio, de ojos claros, que va más al tono con la pareja. Con la pareja de Tetzlaff, ascendencia alemana. Claro, si no querían el varón que estaba conmigo, rubio de ojos claros. Y Mari me dice, bueno, para que vos estés orgullosa, tu papá dijo no, la negrita es mi hija y decidió quedarse con vos. Digamos, así fue como yo me fui enterando. Y en ese momento, yo sé que es muy difícil de explicar, pero no sería honesta, sobre todo con los nietos que buscamos, si no puedo decir lo que uno siente cuando está de ese lado, porque en ese momento... Por ahí sentías gratitud, yo lo que sentí, comprabas el discurso, y además, creciste con eso. Claro, pero además, ¿sabes lo que sentía? Que me habían salvado de ser Victoria, ¿no? Que el hecho de que ellos, por ejemplo, ellos me sacan de la comisaría y me bautizan a los días en Campo de Mayo. Me bautizan en Campo de Mayo. Y a partir de mi bautismo en Campo de Mayo yo soy persona. Ellos me habían salvado de la otredad o de la barbarie de haber sido Victoria y haber sido criada por una familia subversiva. Entonces en ese momento yo les agradecí que me hicieran persona, que me criaran con valores, ¿no? Después vos me preguntabas, mi apropiador, además, digamos, la denuncia en Abuelas es por 2 bebés, por María Sol y por César. Aparece María Sol, aparezco yo en el 2000, en el 2003 César tiene dudas sobre su identidad, se acerca a Abuelas y se confirma que no es César Castillo, el hijo de la señora que trabajaba en casa, sino que era Horacio Pietragala. Horacio Pietragala Corte. Pero Victoria, es habitual escuchar este tipo de historias en el marco en el marco de la dictadura o saliendo de ella, de un niño en el núcleo de una familia. Pero vos tenés a tu hermana mayor también apropiada de manera ilegal, y a Horacio, que era César, el hijo de la señora que trabajaba en tu casa, también hijo de desaparecidos. Tu apropiador también tuvo injerencia en la llegada de César a la vida de esa señora. Claro. Era todo un entramado de sacar niños como si fuesen cosas. Sí, vos sabés que eso se confirmó en el juicio por el plan sistemático. Por ejemplo, mi apropiador es el padrino de César. Ajá. De Horacio, sí. Porque creo que no se puede bautizar una sola vez, así que mi apropiador es el padrino de Horacio, mi padrino es el comisario Sella, que me entrega a mí. Si no me equivoco, el apropiador de Juan es el padrino de los Reyardo Tolosa, o el apropiador de los Reyardo de Juan Cabandier. Y si vos ves la cadena de nuestras apropiaciones... Era como un árbol genealógico de apropiadores. El rol de los padrinos fue fundamental, porque vos ten en cuenta que, a ver, no hay una explicación muy clara, pero yo lo he escuchado a mi apropiador plantear que nuestros padres genéticamente eran buenos, que eran cuadros de sociales, sindicales, políticos, estudiantiles, que había una genética buena, pero que se habían desviado. Entonces el objetivo era tomar nuestra genética y con valores reencauzarlo para ese proyecto de país. Experimento nazi lo que estás contando. Tengo entendido que del franquismo. Ten en cuenta los bebés robados, el gen rojo. Línea. El gen rojo, pero de hecho, vos sabés que yo era chiquita una vez, estaba en un almuerzo en el cuartel, mi apropiador siempre estaba en la cabecera, ¿no? Entonces estaban todos los subalternos y yo estaba siempre al lado de él.
Y él contaba todos los detalles de los operativos, ¿no? Él hacía la inteligencia, cómo ponían la antena, dónde los habían escuchado, cómo ponían la antena, cómo hacían el operativo. Y una vez un subalterno, me acuerdo que le dice, bueno, permiso para opinar, mi coronel, y le plantea, si hicieron 30, ¿por qué no hicieron 31 y nos dejaban el terreno limpio? Digamos, la pregunta era por qué no habían matado a los bebés, así ya no quedaba la semilla de eso. Y Germán le dice, porque somos cristianos. Lo tengo muy presente, yo tendría 8 años más o menos. Qué increíble cómo se te quedó grabado eso, no es casual. Desde muy chiquita. Tengo una memoria que para algunos casos es genial y a veces es una maldición. Victoria, ¿y tu apropiador tuvo condena y tu apropiadora no? Mi apropiadora tuvo una ACV cuando yo era chiquita, a mis 13 años más o menos. Mari tiene una ACV, le deja muchas secuelas, así que ella estuvo mucho tiempo con prisión domiciliaria y después, al momento de la condena de Germán, bueno, a ella la declaré inimputable. Te voy a contar algo que hoy, de hecho, estamos padeciendo bastante. Te lo puedo contar porque yo estuve de aquel lado también. A nosotros, bueno, mi apropiador tenía un amigo en la justicia, un exfiscal, Romero Victorica, que nos, entre comillas, nos ayudaba, ayudaba a Germán a dilatar la causa. Mi causa empieza en el 84, yo aparezco en el 2000. Imagínate los años y los jueces que pasaron hasta que la toma por primera vez el juez Markevich, que es el único que toma la decisión de avanzar en la causa y bueno, que termina encontrándome a mí y Horacio. Nosotros lo que sabíamos, nos asesoraban cómo ella tenía que fingir al momento de ir al peritaje, ¿no? Que es lo que hacen ahora los genocidas para pedir la libertad. Y a diferencia de Germán, que si querés fue un poco más cuidadoso después de la verdad, María hasta el final reivindicó que me habían salvado, me habían hecho persona, me habían salvado de haber crecido en una familia subversiva. Victoria, fuiste mamá muy joven, tenías solamente 15 años cuando quedaste embarazada, tenés hoy a tus 3 hijos, tus 3 soles, pero imagino en todo este contexto en el que creciste, debe haber sido prácticamente una fatalidad que quedaras embarazada siendo tan jovencita. Mira, vos sabés que yo, por la edad que tenía, era tremendamente madura. O sea, yo me enamoro de mi marido cuando tenía 13 años. ¿Están juntos todavía? Sí, 31 años ya, un montón. Felicitaciones. Gracias. No me dio bolilla, ¿no? Pero la primera vez que lo vi, lo pensé, digo, va a ser el padre de mis hijos. No me había dado ni 5 de bolilla, después pasan unos años, nos ponemos de novios y quedó embarazada de Gonzi. Claro, pues sabes que yo siempre, toda mi vida, quería seguir la carrera militar. Solo pensaba, terminaba la secundaria, de hecho me quería ir al liceo militar y mi papá, mi apropiador, no me dejó seguir la carrera militar, claro, y el nacimiento de Gonza, obvio, lo cambió todo, sí, torció todo, por suerte. Y hubo un episodio en el que tu apropiador maltrató bastante y no sé si agarró a trompadas a quien hoy es tu marido. Sí, pero vos sabés que fue antes del embarazo, cuando nos pusimos de novios, me ve con él y sí, tal cual, Guti en ese momento era recontra delgado y Germán era enorme y vos sabés que lo agarra, lo pone contra el ascensor y lo impresionante era que lo levanta, obvio a la altura de él, y lo empieza a apretar, pero no a los golpes, era milimétrico, ¿no? La agarraba así y le apretaba. Y Guti en un momento yo lo veía morado y las piernas ya le hacían así porque no podía respirar. Y vos sabés que él despacito lo iba soltando y lo volvía a apretar así un tiempo. La maestría que tenía de torturar. Sí, fue impresionante eso. Vos sabés que cuando yo lo miraba me acuerdo que le decía, papá, te lo pido por favor, lo vas a matar. Y él no se inmutaba y lo revolea contra una reja, unos metros, lo golpea y me dice, ¿lo querés? Le digo, papá, lo quiero. Y me dice, bueno, déjalo porque va a aparecer en el riachuelo. Así que bueno, eso fue cuando nos pusimos de novios. Imagínate cuando Guti tiene que subir a decirle que estaba embarazada. Imagínate. Y vos sabés que él tenía la costumbre, nosotros desde siempre dormíamos, en casa había muchas armas. Había un FAL, hasta que llegaron los chicos, ¿no? Mi sobrinita primero, después Gonzi. Había un FAL en la cómoda y la 45 en la mesa de luz. Entonces, claro, Guti entra al dormitorio de mi papá y lo primero que ve es el FAL y la 45, pero no es que estaba por él, estaba siempre el FAL. Bueno, no, y vos sabés que, en honor a la verdad, de hecho Germán me dice si me quería casar o no, que si no me quería casar, él se hacía cargo del bebé, que de hecho, no, contra todo lo que uno pensaba, la actitud de él fue de un cuidado absoluto. Y sí, me acuerdo que le dijo algo a mi marido, como bueno, a partir de este momento sos parte de mi familia, no me falles, le dijo.
Creo que eso Sí, no se iba sabe más si es una allá. bienvenida o una amenaza. No, y además que iba más allá de esa situación, que tenía que ver después con todo lo que iba a venir, ¿no? Pero no, la llegada de Gonzi, yo terminé la secundaria con él. Venía yo de una escuela de monjas, de señoritas, así que a veces lo cuidaba mi suegra y después, bueno, yo me lo traían al bebé o me lo podía cuando mi suegra no podía o algo, y aparte yo soy insoportable con mis hijos. Insoportable, yo me hago cargo, soy Mira, hablando de tus insoportable. hijos, Victoria, tenemos un segmento que se llama Algo que ocultar. Uy. Es un segmento en el que eso que la entrevistada o el entrevistado no me quiere contar, yo lo averiguo igual. A ver, ¿qué opinas de este video, Vicky? Qué miedo. Estaba recordando algo, una pequeña anécdota, que quizás me puedas ayudar a completarla y a recordarla también. Que fue cuando tenía 7 u 8 años aproximadamente, ahí en el colegio, en la primaria. Me acuerdo que tenía un profesor de música, que no voy a dar el nombre, que nos hacía tocar canciones de León Gieco, de Víctor Heredia, relacionadas obviamente a aquellos años oscuros de la Argentina. Me gustaría que le cuentes a todos, si te acordás, qué pasó con ese profesor y cómo te tomaste que el profesor haya sido tan compañero. Tremendo. Qué Algo vergüenza. acá no encajaba como creeríamos. Vos sabés que fue Alejandro, se llamaba el profesor, se llama. Fue por el 24 de marzo, los primeros años que se iba a trabajar la memoria en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra ciudad es pionera en el trabajo de memoria, verdad y justicia. Creo que fue el 2001, me parece. Entonces vienen los chicos, iban a escribir, yo les escribo. Ya había aparecido, yo ya era legalmente, si se quiere, Victoria, ideológicamente María Sol. Yo tardé 7 años en decir mi nombre, desde que aparezco hasta que puedo presentarme como Victoria. Saco todos mis libros de María Sol, les hago escribir, entramos en guerra para el 24 de marzo de 1976, los argentinos entramos en guerra para ganar la paz, no estábamos solos, las Fuerzas Armadas no estaban solas en su patriótico empeño, la sociedad de bien, bueno, y ahí yo con todos mis libros de María Sol, le hago escribir a los chicos. Me acuerdo Gonzi, el Sebas, el del medio. Gonzi en un momento me mira y me dice, mamá, me van a retar. La señora me va a retar. Claro, todo, no tenía nada que ver con lo que le había dicho. Vos escribís y voy yo a la escuela. Bueno, el tema es que la nota pasó, pero aparece Alejandro, este profe, y cantan, ¿qué me decía? La memoria, alguna canción de León Gieco. Y se da el debate del 24 de marzo, se da un debate con los chicos. Y obvio, después no Seba, porque Seba siempre, desde muy chiquito le gusta León Gieco, estaba prohibido en mi casa, yo no los dejaba escuchar esa música. Wow. Seba lo escuchaba igual. No Seba, pero sí Gonzi, se da el debate y Gonza se siente herido porque cuando uno de los chicos dice los milicos eran asesinos, por su abuelo, estaba vivo Germán todavía. Voy a la escuela, discuto con la directora enloquecía, la doña de la escuela, vení para acá, tenían orden de, recién empezaba, ¿no? También este trabajo, tenían orden solo de poner la fecha, nada más, y de hacer un trabajito, nada de, bueno, ¿qué pasó? Entonces yo me acuerdo que estaba Alejandro y le dice, ¿por qué lo hiciste? Y Alejandro le dice algo así, por el respeto a la memoria de los 30.000 compañeros, le dice Alejandro. Que hoy lo respeto enormemente, en ese momento lo odié, bueno, el tema es que lo echan o renuncia. Pasaron los años, vos sabés que hace unos años voy a una actividad, yo lo miraba y digo, yo lo conozco. Ay, viene qué y fuerte, dice, Victoria. Me dice, hola, ¿cómo estás, Victoria? Soy Alejandro, le digo, mira, te juro que te busqué, te pido perdón, yo solo te puedo pedir perdón. Wow. Pero vos sabés que le fue re bien. Él creó las orquestas, o ayudó a crear las orquestas infantiles en la ciudad de Buenos Aires. Tenía que irse de ese lugar. Sin duda. Y tenía bueno, que... tuvo un final constructivo sí, después de Dios, todo, qué vergüenza. para todos los involucrados. No, pero era un ser horrible, yo sí. Era un ser del mal. Era un ser del mal. Victoria, para cerrar, este segmento se llama Llenando el vacío. Son oraciones que están vacías hasta que tengan tu parte y las completas con lo que sientas. Las abuelas de Plaza de Mayo son... El amor. María Sol fue... Una niña muy triste. Lo más difícil de haber descubierto mi identidad es... Hacerse cargo que la gente que uno quiere también puede hacer mucho daño. Argentina necesita... Militancia. De mis padres tengo... Orgullo enorme.
Ser Victoria Montenegro me hace sentir. Plena. Te agradezco un montón tu visita. Te hago la misma pregunta que le hago a todos los que vienen. ¿Te arrepentís de haber venido? No, para nada. Gracias. Un placer. Gracias por la valentía y por todo lo que haces en Ciudad de Buenos Aires, desde tu banca y desde los derechos humanos, para mantener la memoria, la verdad y la justicia latiendo, Victoria. Gracias, Agustín.